Como ustedes saben, para trabajar el tema del marco conceptual, voy a usar la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Para las personas que me siguen de fuera, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Contabilidad Pública, nos brinda información de índole contable de forma oficial. Entonces yo voy a utilizar dos cosas básicas. Voy a usar el plan contable y voy a usar también esta información. Muy bien, aquí estamos entonces ingresando. Requiero yo abrir lo que nosotros llamamos el marco conceptual. A ver. Aquí está. Por si acaso, nuevamente, por temas de propiedad intelectual y todo ello, voy a trabajar con el marco conceptual que está dentro del setlist de las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2017. ¿Ok? Muy bien. Entonces, arrancamos con eso. Entonces, tengo dos herramientas que van a marcar la pauta de lo que voy a exponer hoy día. Aquí está. A ver, lo vamos a maximizar. Muy bien. Iniciamos entonces. Por un lado, voy a trabajar, puedes tomar notas si deseas, con el párrafo 4.2 y 4.3 acerca de los elementos de los estados financieros. Ya, vamos a vincularlo con respecto, ahí está, ya lo tenemos, y lo vamos a vincular y vamos a comentar con respecto a lo que es el plan contable general empresarial aquí en Perú. Y para el plan contable yo voy a usar la página número 12 y 13 del documento oficial que está publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a iniciar entonces la transmisión del día de hoy. Este tema es bastante interesante. Trata acerca de comentar los elementos de los estados financieros y el plan contable general empresarial. ¿Ok? Me ayudan por favor compartiendo, porque yo ya no estoy, yo voy a estar directamente en una transmisión, de ahí que voy viendo de cuando en cuando el tema de retorno, pero igual también voy a estar al tanto por ahí de los comentarios, de cuando en cuando, porque si estoy transmitiendo también y empiezo a ver los comentarios, un poco que no puedo prestar atención, pero ahí va el tema. Ya voy a tratar de irlo viendo por ahí. Muy bien. Entonces, la pregunta que uno se hace, y creo que ya lo he dicho muchas veces, es ¿por qué la persona que es especialista en normas internacionales de información financiera se queda corta al momento de querer trabajar con el plan contable general empresarial? Y eso es algo normal. Muchos colegas que trabajan las normas internacionales de información financiera tienen una suerte de problema al momento de trabajar con el plan contable general empresarial. Porque bueno, de arranque hay que recordar que el plan contable general empresarial que nosotros tenemos en el Perú está con una versión de normas internacionales de información financiera. Y ojo que el marco conceptual, hace un momento te lo mostré, está con un set list, ¿no? El set list aprobado por la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad número 003-2017, ¿sí? Ese es el list de la versión NICS 2017. Y fíjate que en el plan contable general empresarial, de ahí probablemente parta la duda de muchos colegas, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a una sección, casi la sección final de este importante documento, aquí, en la página, mira nada más, en la página del anexo número 2, la página 232, observa que aquí hay un pequeño problema, pequeño te diría, pero lamentablemente no es tan pequeño, y es importante reconocerlo. En el anexo 2, como tú sabrás, se hace
se hace un detalle muy importante, que está relacionado a la versión de las normas internacionales de información financiera que se tomaron en cuenta al momento de elaborar el Plan Contable General Empresarial, una norma local que se utiliza acá en el Perú. Como tú puedes leer aquí, nos dice, se muestra el detalle de las normas vigentes internacionalmente con referencia al año 2009. La descripción de los nombres de cada norma o interpretación corresponden a los establecidos por el JASC. Hoy en día ni siquiera estamos hablando de JASC, nosotros estamos hablando de JASB. Entonces fíjate que hay un gran desfase que nosotros tenemos entre las NIF y lo que dice el plan contable hoy en día. De hecho, fíjate, en esa época nosotros ahorita, mira, estaba, si tú puedes ver el list, acá estaban con la NIF número 8, con la NIF número 8. O sea, ni siquiera estaba el tema de la NIF número 13, valor razonable. O sea, ahí hay un terrible problema que teníamos. Y sucede lo mismo, por ejemplo, las interpretaciones. A ver, las NICs probablemente me dicen, las NIC con C. Ah, bueno, échale el tema de las NIC. Bueno, la NIC me dice, bueno, acá está hasta la 41. Sí, como puedes observar, está hasta la NIC número 41. Y me dice, bueno, al menos en las NIC se mantiene, me dice. Lo que sucede es que el JASB, y de hecho, en su condición de entidad que emite normas, no va a emitir NICs. Lo que va a hacer es actualizar, modificar y en el peor casos, eliminar. Pero no lo hace de un porrazo, acá como ocurre en las normas acá en Perú. Lo que sucede es que específicamente, tratándose de este tema, va a aumentar o incrementar normas, pero a través de la otra sección que son las NIF. Es por ese lado que el crecimiento se va dando. Lamentablemente, como tú verás, el Plan Contable General Empresarial se dio pues en este contexto. Entonces, yo pienso que a veces esa es una de las razones por las cuales muchos colegas tienen un poco de problemas al aterrizar algunos conceptos de las NIF en el Plan Contable General Empresarial. Porque el Plan Contable General Empresarial, como verás, está algo ahí desfasado. ¿Ok? Muy bien, volvemos a la página 12 del Plan Contable General Empresarial y vamos a trabajar esto con lo que es el marco conceptual del set list de las NIF del año 2017. ¿Ok? Hay algunas cosas que quiero comentar contigo, algunos alcances para vincular estos temas. Muy bien. Estamos acá por si acaso en una sesión en vivo. Nos ayudas, por favor, si compartes. Ya, nos ayudas si es que compartes la presentación. Ya, así que vamos para allá. Muy bien, entonces estamos todos viendo ahí el cuadro de esto, del plan contable. Un momentito, deme un segundo para iniciar los comentarios. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que sucede es que el Plan Contable General Empresarial, como ustedes pueden revisar aquí, está desfasado. Entonces, requiere de forma urgente una actualización. La pregunta que uno se hace es sobre quién es el encargado de realizar la actualización de este tema, ¿no? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Se entiende que la entidad que emitió esto fue el Consejo Normativo de Contabilidad, y desde esa perspectiva, entonces sería justamente esta entidad dependiente del MEF la que debería actualizar.
probablemente algunos códigos, pero más allá de códigos, algunos conceptos que nosotros tenemos en el plan contable. Por ejemplo, la NIF 15, ¿no? Y todos los criterios que tenemos nosotros. Por ahí que vamos a ver algunas cuentas de ingresos y no cumplen necesariamente los requisitos que quisiéramos que se tengan aquí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, cuando nosotros vemos las normas internacionales de información financiera, se nos habla en un lenguaje bastante particular. Recordemos que las normas internacionales de información financiera se basan específicamente en el marco conceptual. El marco conceptual es la base que rige esto. Por lo tanto, nosotros no vamos a esperar de una norma internacional que derive en la explicación de los códigos que deben contener las cuentas contables. No va a pasar, porque el hecho del uso de los códigos de las cuentas contables es algo propio de cada país. Ese es el pequeño detalle. Si nosotros partimos de eso, entonces la pregunta que cabe por su propio peso es ¿cuál es el nivel, entre comillas, si quisiéramos decir así, de registro que nosotros tenemos de acuerdo al marco conceptual? El marco conceptual nos plantea una suerte de clasificación acerca de los elementos de los estados financieros. El concepto de elemento es fundamental en la contabilidad y es fundamental en muchos aspectos de ello. ¿Por qué es fundamental? Porque resulta que cuando nosotros queremos describir un todo, tenemos que partir analizando sus elementos. Repito, cuando nosotros queremos describir un todo, queremos partir de sus elementos. Eso es un tema fundamental que tenemos que tener aquí. Entonces, si nosotros tenemos ello, cuando sabemos que los estados financieros vienen a ser el producto final, consecuencia del trabajo del contador al sintetizar y resumir y sistematizar la información que proviene de las transacciones de la misma, van a ir a unos estados financieros. Pero estos estados financieros, al ser un todo, tienen que mostrar ciertos componentes. Y cuando hablamos del tema de componentes o rubros o como quieras decirlo, entonces ahí entra el marco conceptual cuando define qué cosa es un elemento de estado financiero. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿De qué manera trabajamos esto? Así que, por favor, yo quiero que me sigas con la lectura del párrafo número 4.2 del marco conceptual. ¿Ya? Y a la par que nos ayudas compartiendo esta presentación. ¿Ya? Ayudas a compartir en los grupos, por favor. A ver si llegamos a más de 100. Vamos a ver si llegamos a más de 100. Ya. Yo sigo trabajando acá. A ver, los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo a sus características económicas. Esto de acá es algo que podemos usar acá, voy a decir, siempre yo le digo mi pizarra en el Excel, es algo que nos puede servir para trabajar este concepto y desmenuzarlo un poco. Nos dice, los estados financieros reflejan efectos financieros de las transacciones. O sea, cuando yo hablo de que tengo una transacción, cuando yo hablo acá que tengo una transacción, esa transacción puede tener diferentes connotaciones dentro de la organización. Ahí está, transacción. Puede tener diferentes connotaciones. La primera connotación que nosotros tenemos es que va a afectar por partida doble, a determinados estados o estados financieros. Lo curioso es que todo termina con situación financiera. Es lo curioso, ¿no? Y de hecho, el nombre de los estados financieros. Pero, por ejemplo, si esta transacción está asociada a una venta, no necesariamente va a estar vinculado a un tema financiero, sino probablemente también a un tema económico. Si es que se cobró esa venta, no solamente a un tema económico, sino a un tema vinculado a los flujos de efectivo. Lo que sucede
es que en la contabilidad tenemos dos grandes bloques a nivel de estados financieros. Aquellos asociados al estado de situación financiera anual, que ahorita lo vamos a ver, y aquellos asociados al estado de resultados. El problema sería con los estados de resultados, pero recordemos que el estado de resultados, es decir, la comparación de los ingresos menos los gastos, esto que llamamos nosotros resultado, finalmente va a terminar formando parte de la situación financiera. ¿Ya? Eso también es algo que quiero hacer hincapié aquí. Ahí está. Entonces, esto que yo le llamo resultado, aquí, esto va a formar parte ¿de qué cosa? Me dicen. Eso va a formar parte, ahí vamos a ver, ahí está, va a formar parte de la situación financiera. Oye, pero si estamos hablando, me dice, si estamos hablando nosotros aquí de los resultados, y los resultados está asociado a un tema económico, ¿cómo es que termina formando parte de una situación financiera? Es que resulta que las cuentas de resultado, como tú sabes, se cierran, se vinculan a una cuenta 89 y finalmente forman parte de una cuenta 59. La cuenta 59, como tú sabes, forma parte del patrimonio. Y es el patrimonio el que va a estar asociado a la situación financiera. Es por eso que se llama estados financieros. Es decir, nosotros conocemos cuál es el comportamiento de una entidad en un momento dado. Esa es la característica del ESFA o el estado financiero anual. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos revisando aquí el tema del marco conceptual, nos dice que los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo a sus características económicas. Aquí hay algo que también quiero recalcar contigo. Estamos analizando marco conceptual y estamos revisando algunos conceptos que es importante que tú lo manejes. Cuando hace referencia al estado financiero, tú dices, Dionisio, estás hablando solamente de transacción. Una entidad realiza transacciones. Realiza transacciones siempre y cuando implique que haya al menos dos partes. Es decir, hay un comprador o un vendedor. Pueden haber algunos otros hechos en la entidad que sin que haya la necesidad de la entidad y su cliente, o la entidad y su proveedor, la entidad y un trabajador, nosotros tengamos que reconocer los estados financieros. Sí, si es así, nosotros podríamos calificar, por ejemplo, de entre otros sucesos y que va a afectar los estados financieros, el hecho que nosotros apliquemos ciertos criterios de medición a los estados financieros, perdón, a los componentes de los estados financieros. O también el hecho de que apliquemos, por ejemplo, una depreciación, el hecho de apliquemos un deterioro. Esos hechos, si bien es cierto, no son transacciones con un cliente o con un proveedor, son temas de valoración. Entonces, corresponden a situaciones que van a reflejarse en estados financieros. Ahora, el hecho de tener esto en los estados financieros identifica que nosotros tenemos que agruparlos en categorías. Recuerda que hace un momento comencé diciéndote que cuando nosotros tenemos el todo, la única manera de analizar el todo es por partes. De hecho, el análisis se basa principalmente en la aplicación de ese criterio. Perfecto. Entonces, si yo quiero mostrar información en los estados financieros, tengo que conocer elementos. Los elementos que conforman esa parte de ese todo. Muy bien. Entonces, nos dice que tenemos dos grupos de elementos de los estados financieros. Y eso es importante que tú tomes nota ahí. Existen dos grupos de elementos de los estados financieros. El primer grupo, como tú puedes observar, son los elementos relacionados directamente en la medida de la situación financiera. Los elementos relacionados directamente en la medida de la situación financiera. Y entonces probablemente tú me digas, bueno, aquí ya amerita que me hables un poco de finanzas. ¿Qué cosa nosotros definimos o cómo lo trabajamos ese concepto de situación financiera? ¿No?
Entonces aquí la situación financiera, recordemos nuestras clases de finanzas, las personas que estemos lógicamente ya como contadores, como egresados, como técnicos que hemos llevado finanzas, y bueno, los que somos estudiantes vamos a aprender. La situación financiera se basa en dos cosas bien particulares, dos elementos básicos que luego lo vamos a reflejar en el ESFA. Uno, que es de dónde obtengo los recursos, y la otra es cómo aplico los recursos. Fíjate que no digo dinero. En ningún momento estoy diciendo dinero, sino me estoy refiriendo al tema de los recursos. ¿Ya? Entonces, cuando yo me encuentro desde el punto de vista de la dirección de empresa con esta toma de decisiones asociadas a esos dos términos, estoy refiriéndome a la situación financiera. ¿De dónde aplico los recursos y cómo los aplico? Ahora, fíjate, yo puedo decir, los recursos, bueno, vamos a comprar existencias, vamos a comprar activo fijo, vamos a comprar y vamos a invertir, ¿no? Vamos a invertir, ahí viene la palabrita, ¿no? Vamos a invertir. Y ahí es donde aparece nuestro famoso activo. ¿Y cuál es la definición de activo? Recursos controlados por la entidad. ¿No? Ahí viene el tema. Y por el otro lado, si yo sé de dónde obtengo los recursos, quiero decir, pueden haber dos fuentes básicas. La primera, que sea de un tercero. Es decir, por ejemplo, voy donde un banco y digo, ¿sabes qué, señor? Necesito un dinero. ¿Me puede prestar ese dinero? Sí, fíjate, te lo presto. Ya. Entonces puede provenir de un tercero. Ahora, también la empresa puede necesitar un dinero y no va a recurrir al banco. Entonces puede recurrir a los socios, o a los accionistas, o a los dueños. Entonces tenemos a grandes líneas dos fuentes de financiamiento. Entonces, si tú eres un poco perspicaz aquí, te vas a dar cuenta que por un lado aquí estoy frente a un pasivo y por este lado estoy frente a lo que llamamos nosotros capital. Le voy a llamar capital porque patrimonio, hay muchas connotaciones. Capital, ¿no? Entonces, fíjate cómo del análisis que nosotros hacemos financieramente, ubicamos los elementos de estados financieros, que es importante que nosotros lo recalquemos. Volvamos entonces, tenemos nosotros aquí, de acuerdo al marco conceptual, dos grupos de elementos de los estados financieros. El primer grupo, que está vinculado con la medida de la situación financiera. El primer grupo que está vinculado con la medida de la situación financiera. Vamos a ver cómo trabajamos eso. Vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. Resulta que queremos medir la situación financiera de la entidad. Y cuando yo quiero medir la situación financiera de la entidad, pues yo me enfrento a un escenario bastante bonito, que resulta que tengo que ver, por un lado, cómo estoy con respecto al capital de trabajo, cómo estoy con respecto a la solvencia, cómo estoy con respecto a la liquidez, cómo estoy con el tema del apalancamiento. Situaciones clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros identificamos este tema de la situación financiera. Pero en una norma local, como es el Plan Contable General Empresarial, tenemos pues que identificar a un mayor nivel de detalle estos conceptos que nos brinda el marco conceptual. Yo no puedo tener, si me dice que tengo 3 elementos vinculados a la situación financiera, yo no puedo tener en el plan contable, en las cuentas, 3 grupos. Se tiene que profundizar un poco más allá.
Porque nosotros sabemos que tenemos tipos de activo, tipos de pasivo y por ahí tipos de patrimonio. Y de ahí que ya se empieza a aperturar este tema. Por ejemplo, si bien es cierto el activo es un elemento, nosotros en el plan contable general empresarial ya identificamos 3. El activo es un elemento. Sin embargo, en el plan contable general empresarial tenemos 1, 2 y 3. Entonces tenemos, si queremos llamarlo así, subelementos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. 1, 2 y 3. Probablemente por aquí, si queremos hablar del 1, estamos con el disponible y el exigible. Si estamos con el 2, estamos con el realizable. Si hablamos del 3, estamos con el inmovilizado. Temas básicos que tenemos que manejar. Y por otro lado, tenemos ya el 4 y el 5. El 4, como tú verás, está asociado, ahí sí calza, el elemento pasivo con un elemento del plan contable. Y en el caso del patrimonio, tenemos el concepto y tenemos su elemento. Es solamente en el activo en el cual se abre, el elemento se abre a 3 códigos. Entonces la pregunta es, el plan contable cuando me dice la NIF, esto es un ingreso, esto es un activo, esto es un pasivo, ese es el lenguaje máximo de la NIF. No vas a ver que en la NIF te diga, usa la cuenta 40, usa la 41, usa la 42, porque no se da así. Entonces lo que nos ayuda es a identificar cuál es el elemento y de acuerdo a uso, de acuerdo al criterio profesional, tú vas a indicar hacia dónde va el tema de registro. Bien, ese es entonces el primer grupo de elementos que nosotros tenemos aquí dentro de los que son estados financieros, asociado particularmente a la medición de ¿qué cosa? A la medición de la situación financiera. ¿Ok? Y por otro lado, nosotros tenemos un segundo grupo de elementos de los estados financieros. Y esto lo tenemos de acuerdo al marco conceptual. En este caso, si bien es cierto el primer grupo te mide la situación financiera, en el segundo grupo nosotros diremos que los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento. El segundo grupo de elementos de los estados financieros habla de la medición del rendimiento en el resultado, que son los ingresos y los gastos. ¿Ya? Los ingresos y los gastos. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo lo vemos nosotros en el plan contable general empresarial? Para ello nos vamos a ir a la página número 13 del plan contable general empresarial, que nos va a permitir enfrentar este tema de una mejor manera a través de los códigos que estamos observando. A ver, vamos a ver en un momento. A ver, un momento, por favor. Muy bien. A ver, entonces tengo un segundo grupo, de acuerdo al marco conceptual, un segundo grupo de elementos de los estados financieros. Ese segundo grupo que nosotros observamos aquí está vinculado a los gastos y los ingresos. Sin embargo, como podemos observar nosotros en esta parte, tenemos algo adicional que no está en el marco conceptual. Nos aparece, está bien, cuentas de gastos o ingresos, pero nos añade un término que no está en el marco conceptual. En el marco conceptual nos dice el elemento del estado financiero que nos sirve para medir el rendimiento son los ingresos y los gastos. Perfecto. Pero no me habla de naturaleza. Nosotros como contadores sabemos que hay naturaleza y destino a nivel de asiento, al menos acá en Perú. Pero la pregunta es, ¿de dónde saca ese término naturaleza? ¿Y dónde
y cómo sale esa consecuencia en el plan contable general empresarial. Para ello, nosotros tenemos que hacer referencia a la norma internacional de contabilidad número 1. La norma internacional de contabilidad número 1, como pueden observar, se denomina presentación de estados financieros, ¿ok? Y dentro de esta presentación de estados financieros vamos a encontrar un tema muy importante vinculado a esta situación. Cuando nosotros vemos la clasificación de los estados financieros y estamos específicamente revisando el tema del estado de resultado del periodo y otro resultado integral, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos ese pequeño detalle. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos habla de formas de presentación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para ver dónde está esa forma de presentación y ese concepto que tú estás viendo aquí? Cuando aquí está. En la NIC número 1, en su párrafo número 102, nos describe que existe dos formas para presentar el desglose de los gastos. Y cuando nos habla de este interesante tema, nos dice lo siguiente. La primera forma de desglose es el método de la naturaleza de los gastos. Ok, naturaleza de los gastos. Y por otro lado, nos presenta también una segunda forma de desglose. Esa segunda forma de desglose se denomina en función de los gastos o del costo de ventas. ¿Viste? Entonces ahí, ¿cómo se refleja esto? Luego, cuando vemos el plan contable general empresarial, si bien es cierto en el marco conceptual no me habla de esto, pero el concepto de naturaleza sí ya me lo define de acuerdo a la NIC número 1. Y ahí donde tenemos esto. Pero, como tú sabes, las cuentas de destino nosotros lo manejamos, si hay naturaleza, ¿qué haríamos con el otro método? Y el otro método es reflejado aquí, en el plan contable general empresarial, en el elemento 9. Si bien es cierto, siguiendo la tendencia de la NIC número 1, tenemos gastos por función. Pero para efectos del análisis aquí en el Perú, sabemos que el elemento 9, más allá de gastos por función, obedece a una necesidad de la contabilidad gerencial de la entidad. Es decir, de conocer cómo vamos a analizar esos gastos bajo criterios de toma de decisiones. Es por ello que nosotros llamamos aquí la contabilidad analítica de explotación, que es importante tenerla en cuenta. Y ojo, la regla, aquí la regla es básica. ¿Qué dice la regla? Para ser estructurado por cada entidad, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ese criterio. Bien, ya tengo los ingresos y los gastos, ya sé por naturaleza, pero probablemente algún colega que sea de otro país nos va a preguntar y decir, ¿y dónde están los ingresos por función? No, lo que sucede, los ingresos son una misma categoría. Aquí hubiera sido interesante que le pongan también función, pero ahí mareando un poco tema, me dicen. Ahí queda así. Pero comentario aparte, ahora que estamos en cierre, y por eso nuestro taller que nosotros desarrollamos, le llamamos cierre contable con asientos. Porque curiosamente hay una serie de códigos de cuentas que no van a cumplir necesariamente la función de ingreso y gasto. Porque los elementos de estado financiero se clasifican son 5, que se agrupan de dos formas. Aquellos que miden la situación financiera y aquellos que miden el rendimiento. Y me dice, ¿y dónde están los saldos intermediarios de gestión? Los saldos intermediarios de gestión, como lo comenté yo anteriormente en otro video, obedecen a aquellas cuentas que nos van a servir para mostrar
y traducir lo que tenemos en la contabilidad de resultados a la contabilidad de cuentas nacionales. Esto es por necesidad propia del Estado. Y esos conceptos que nosotros estamos viendo aquí, descrito de la cuenta 80 al 85, son conceptos que amarran a las cuentas, valga la redundancia, de la cuenta nacional del Estado. Esa es la razón de ser. Perfecto. Pero tenemos alguna suerte de caracterización adicional dentro del marco conceptual, ya que estamos hablando de los elementos de estados financieros, porque no solamente los estados financieros son el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado integral. También podemos encontrarnos con otras situaciones. Fíjate qué dice acá. El estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance. Por consiguiente, este marco conceptual no identifica elementos exclusivos para este estado. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Seguramente si usted es observador me dice, aguanta acá un rato. Yo, cuando he visto la clasificación de los estados financieros bajo la NIC 1, voy a aprovechar para ver qué implica un juego completo de estados financieros. Y de pronto que aparece acá algo novedoso en el marco conceptual, o hay una suerte de contradicción. A ver, cuando nosotros queremos hacer referencia a un juego completo de estados financieros, vamos a revisar lo siguiente. Ahí estamos ya acá revisando. Son las 11:06, ¿no? Aquí está, párrafo 10 de la NIC número 1. A ver, hubo un error en la traducción, me dicen de la NIC. A ver, vamos a ver. ¿O a qué se referirá lo que nos dice el marco conceptual? Un juego completo de estados financieros bajo el párrafo 10 de la NIC número 1 se refiere a lo siguiente. Un estado de situación financiera, ¿ok? Un estado de resultado y otro resultado integral. Un estado de cambios en el patrimonio. Un estado de flujo de efectivo. Y las notas e información comparativa. Pero en el marco conceptual, si no estoy leyendo bien, me dicen, ahorita vamos a verificar, me dicen, muchos colegas dicen, a ver, muéstrame porque ahí, al momento de hablarme de los estados financieros, me está tocando algunos conceptos adicionales. Y la pregunta, ¿cuáles son? Como puedes observar aquí, se habla de un estado de cambios en la situación financiera, ¿no? Se habla de un estado de cambios en la situación financiera. Y no lo veo yo listado, esto que se supone que sería un estado financiero, dentro de el juego de estados financieros en el párrafo 10 de la NIC. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que hacer un poco de historia. Antes de que existiera el estado de flujo de efectivo, nosotros hablábamos de un estado de cambios en la situación financiera de la entidad, de cómo se comportaban los elementos de los estados, del balance general a lo largo del periodo de tiempo. A ver, si tú te das cuenta, cuando nosotros trabajamos el flujo de efectivo en la hoja de trabajo, comparamos las variaciones de las cuentas de situación financiera. Y de hecho, el método indirecto antiguamente se llamaba el estado de cambios en la situación financiera. Entonces, entendámoslo dentro de ese contexto. Porque también nos habla que este estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja los elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance. Por lo tanto, el marco conceptual no identifica elementos exclusivos. Ese es un tema importante.
Porque uno podría haber leído mal y diría, es el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más nos dice de los elementos? La presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance como en el estado de resultados, implica un proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados en naturaleza o de acuerdo con su función en el negocio de la entidad, ¿no? Entonces puede pasar una subdivisión y eso nosotros tenemos, lógicamente, dentro de lo que es el marco del plan contable general empresarial. Perfecto. Ok. Muy bien. Pero cuando nosotros nos enfrentamos también al plan contable general empresarial, hay que tener en cuenta que algunos conceptos de las cuentas no necesariamente cumplen las definiciones y los criterios de reconocimiento establecidos en el marco conceptual. Y de ahí que muchos colegas, pues, que trabajan el tema de las NIF, justamente ahí presenten algunas suspicacias y no les gusta trabajar. Te doy un ejemplo rápido. Si bien es cierto, está dentro de la 7, y la 7 es un elemento asociado al ingreso, la cuenta 79 no es un ingreso. La cuenta 79 no es un ingreso. Es una cuenta de contra, le llamamos nosotros antiguamente la cuenta por contra, para anular el efecto del doble gasto que tenemos en el registro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para terminar la sesión, simplemente recordarte que cuando nosotros vamos a trabajar el marco conceptual y lo vinculamos con el plan contable, hay que tener en cuenta que el plan contable va a tener un mayor nivel de jerarquía en el análisis de las situaciones que tenemos aquí. Y hay que tener un adecuado manejo del mismo. ¿Ok? Muy bien. Este tema estuvo un poco doctrinario, no fue tan suelto como ayer como el tema de costos, pero sí es pertinente. Por eso decía un poco el tema de pizarra. Creo que cuando lo trabajo directamente con celular es mucho más público porque no me meto a ver muchos conceptos. Pero bueno, igual es importante. Ahora, no te olvides que el día lunes y martes y la próxima semana también vamos a estar con el tema de cierre contable con asientos aquí en Perú Gestión, informes, eventos @perugestión.org y nuestra programación de talleres en www.perugestión.org. ¿Ya? Entonces vamos cerrando la transmisión. Muchas gracias por su atención a todas las personas que participaron y que tuvieron un poco de paciencia aquí. Entonces, nos pueden recomendar o participar también en nuestras sesiones a través de www.facebook.com/Norma Contable. Ahí nos van a encontrar y van a poder ver nuestra secuencia de transmisiones de videos, de material y todo lo que nosotros ofrecemos a través de internet. ¿Ya? Entonces, ok. Muy bien, entonces damos las palabras finales ya, simplemente para salir. Y bueno, ya nos estamos viendo más adelante. Nos ayudas, si nos recomiendas, ¿dónde? En www.facebook.com/Norma Contable, ¿no? También, si es que, si ahorita no nos sigues o no le has dado like a la página, lo puedes hacer y puedes aprovechar de estos temas. Algunas veces tocamos así temas doctrinarios que son necesarios. Si es que es un poco denso, bueno, es así. Y bueno, algunos días vamos a tomar algunos temas que son mucho más light, mucho más ligeros, si se puede decir. Pero de todas maneras hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ok, entonces nos estamos viendo para más adelante. Buenas noches y nos vemos.